Muy buenas tardes a nuestros seguidores y seguidoras de la Fundación Democratix. Mi nombre es Ivonne Mosquera Perdomo y les doy la bienvenida a este espacio que mes a mes promueve esta fundación. En la tarde de hoy tendremos el gusto de hablar de un tema muy importante inmerso en la gestión pública y es acerca de la gobernanza e innovación en el sector público. Y para tener esta importante conversación tenemos a dos invitados y una invitada súper especiales con una experiencia extraordinaria en este tema. Ellos son Mónica Villegas Carrasquilla, gerente de proyectos de la Fundación Corona, Javier Arteaga Romero, director de la consultora de pensamiento Feeling, y Juan Felipe Yepes González, quien es docente universitario de innovación pública en la Universidad Externado de Colombia y quien nos estará acompañando en el transcurso del evento. Y como siempre, contamos con la participación de nuestra anfitriona, Tatiana Arango Díaz, quien es la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia, Democratix. Así que muy buenas tardes, Mónica, Javier y Tatiana. A esta hora saludamos a las personas que se conectan con nosotros y recuerden que este espacio es organizado por Democratix y es posible gracias al apoyo de nuestros aliados Centro Comercial Campanario, el Grupo HELEC, Stack Tecnología y La Trueca. El objetivo de esta conversación consiste en generar un espacio de discusión y análisis alrededor de la importancia en la implementación de ejercicios para buena gobernanza e innovación pública. Esto en aras de promover procesos hacia una administración moderna, gobiernos más conectados con las necesidades de los ciudadanos y en la contribución para conformar una sociedad empoderada y mejor informada. En este sentido, abrimos el evento con las palabras de bienvenida a cargo de nuestra directora ejecutiva, Tatiana Arango Díaz. Recordemos que ella es magíster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid y es politóloga egresada de la Universidad del Cauca. Muy buenas tardes, Tatiana, y adelante. Muy buena tarde, Ivonne. Reciban un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando a nuestro webinar de Gobernanza e Innovación Pública. Desde la Fundación Democratix queremos agradecerle a nuestros invitados e invitadas por aceptar participar en este espacio y pues mover sus agendas. Es una fortuna tener en un solo evento a unos profesionales tan valiosos como ustedes. Mónica, un gusto y un gran honor tu participación en esta conversación y un reconocimiento especial por todo lo que vienen impulsando desde la Fundación Corona en materia de buenas prácticas en gestión pública. A Javier, admirable pues todo tu trabajo en materia de gobierno abierto e innovación pública, una trayectoria muy valiosa e importante en el mundo de lo público. Y pues a Juan Felipe, que se conectará en el transcurso de esta conversación, pues también le damos un saludo muy especial. A nuestra querida moderadora Ivonne Mosquera Perdomo, muchas gracias por liderar esta conversación. Ivonne es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, es especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario de la Universidad Javeriana y es asesora adscrita a la Fundación Democratix para asuntos en gobierno abierto e innovación pública. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a nuestra cuarta conversación. Desde el Centro de Pensamiento pues, de la Fundación Democratix hemos considerado importante promover este espacio que tiene como tema central hablar de gobernanza e innovación pública, un tema que durante los últimos años pues, ha venido tomando toda la importancia y que con esta crisis generada por la COVID-19 pues cobra más relevancia. Primero pues por los problemas complejos que ya teníamos como país y que se están agudizando pues con la pandemia y el retroceso pues evidentemente en algunos sectores y poblaciones que se han visto más afectados. De manera general pues quiero mencionar que esos retrocesos pues son en materia de brechas de género, sobre todo en el impacto en el desempleo en mujeres, en jóvenes, la problemática de violencia intrafamiliar, también en términos de calidad de educación, de deserción escolar, y un tema no menor que es la crisis por el cambio climático, que lo estamos viendo con todo lo que ha dejado el paso pues, del huracán Iota, donde las poblaciones más vulnerables de nuestro país pues, se han llevado la peor parte. Y a toda esa crisis sanitaria, económica y ambiental, pues le agregamos el clima de desconfianza de la ciudadanía en el sector público por los gobernantes
y pues que evidentemente esto pone en riesgo la democracia. Lo hemos evidenciado con todo lo que ha pasado en Guatemala, con la quema del Palacio del Congreso, las protestas sociales en nuestro país, la inestabilidad política en Perú, pues donde han destituido a 2 presidentes por temas de corrupción. Y pues con tantos desafíos que tenemos como sociedad, con tantas limitaciones, con menos recursos que tienen y van a tener las administraciones y gobiernos, pues tenemos un camino difícil de recorrer. Entonces, ¿cómo el ejercicio de una buena gobernanza, entendiendo ese conjunto de valores, prácticas y herramientas de gestión, asociado evidentemente a temas de innovación pública, como el proceso pues para generar valor y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía? Que esto permita contribuir pues a cerrar las brechas de inequidad, a mejorar la transparencia, la eficiencia y sobre todo pues a seguir construyendo un mejor país al que teníamos pues antes de la pandemia. En este sentido, pues este espacio lo hacemos para promover, para que la ciudadanía, los funcionarios y sobre todo los tomadores de decisiones entiendan la importancia de incorporar una cultura por la innovación pública ante los problemas complejos que hoy vivimos. Estos problemas, pues evidentemente no los resolvemos solos. Se trata de avanzar hacia procesos de construcción colectiva, más horizontales, abiertos, entendiendo que hay una inteligencia distribuida en la ciudadanía y que la tecnología es una buena aliada para conectar, probar y acceder a la información. Pues bueno, muchísimas gracias por estar conectados y bienvenidos y bienvenidas. Vamos a tener una conversación muy interesante con Mónica Villegas, con Javier Arteaga y con Juan Felipe. Así que muchas gracias y adelante, Ivonne, con la conversación. Gracias, Tatiana, por esa intervención, por esa introducción tan valiosa. Ahorita pues ya nos introducimos al tema que nos convoca hoy, es hablar de gobernanza e innovación pública. Nada mejor que escuchar a esta hora del día a la gerente de proyectos de la Fundación Corona, Mónica Villegas Carrasquilla. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes con maestrías en políticas del desarrollo del Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París, también en Geografía y Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París. Además, tiene estudios de gestión de ciudad en la Universidad Oberta de Cataluña. Trabajó en Corpovisionarios como jefe de proyectos de ciudades, fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y profesora de la Universidad Externado de Colombia en Planeación para el Desarrollo. También se desempeñó como directora del programa Bogotá Cómo Vamos y actualmente es la gerente de proyectos de la Fundación Corona y profesora del programa de liderazgo por Bogotá de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes, Mónica, bienvenida a este espacio. Nos complace contar con su presencia en esta jornada. Y antes de darle la palabra, quisiera que esta conversación inicie con una presentación del contexto nacional de la innovación pública. Y pues también esperamos centrar sus aportes en 2 preguntas. La primera sería, ¿cuáles han sido los avances en este sentido en Colombia para hacer frente a una ciudadanía digital emergente y exigente con la prestación de mejores servicios y pues demandante de mayor garantía de derechos? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se viene impulsando la innovación pública desde la Fundación Corona? Mónica, nuevamente bienvenida y el micrófono es suyo. Muchas gracias, Ivonne, un saludo. Tatiana, también un saludo, muchísimas gracias por la invitación. A Javier, qué bueno estar compartiendo ese espacio con ustedes y con Juan Felipe, que ahora se nos une. Voy a compartir pantalla. A ver si lo logro. Acá está. Ustedes me dicen si la ven. ¿Sí se está viendo? Todavía no. ¿No? A ver, a ver. ¿Qué será? ¿Será que tengo habilitado lo de compartir? No sé. Porque me parece que estoy compartiendo. A ver, ahí dejé compartir, vuelvo e intento. Ahí, ¿ya se ve?
No. No sale. Ay, qué extraño. ¿Por qué? Pero sí tengo habilitado, Tatiana. A ver. Yo no sé por qué a mí me aparece una ventana al lado donde me aparece mi... ¿Pero qué será? Sí, me dice que sí tienes habilitado. Ahí ya. Ahí, Está. ya. Ahí está. Perfecto. Qué bueno. Muy bien. La voy a agrandar. Bueno, me cuentas si va pasando la diapositiva. Bueno, entonces, me parece importante antes de contar qué avances vienen en Colombia y qué venimos nosotros trabajando desde Fundación Corona, hablar un poco pues, del concepto de innovación pública, como nosotros lo hemos venido abordando, y sobre todo también una reflexión frente al concepto de innovación, que obviamente es un concepto que se ha venido posicionando ya desde hace varios años, sobre todo en diferentes sectores como los sectores social, el empresarial, como unas ventanas de oportunidad para dinamizar y hacer mucho más efectiva y eficiente y sostenibles soluciones actuales cuyo valor agregado es el de aportar a la sociedad como un todo y no únicamente como un beneficio particular, un beneficio productivo en el caso de las empresas. Con relación al concepto de innovación pública, puntualmente, si no hay un consenso de cuándo o por qué nace este concepto de innovación pública, sí es evidente que surge la necesidad de un Estado que no ha logrado relacionarse de manera efectiva con los ciudadanos y de una creciente demanda por mejorar la eficiencia y la eficacia en la calidad de los servicios públicos. Sobre todo porque además, y como tú lo mencionabas ahorita, Tatiana, pues constantemente en el mundo nos vemos confrontados con una cantidad de retos que son muy importantes. Yo también, pues, justamente en el video de invitación al evento lo mencionaba, la misma globalización, la digitalización, el crecimiento demográfico, una cantidad de demandas que van constantemente cambiando, empieza a exigir y a retar al Estado y a los gobiernos locales a buscar nuevas formas de interrelacionarse con el ciudadano y a buscar nuevas formas y soluciones para lograr hacerlas mucho más efectivas. Entonces, ¿qué es innovación pública? Son los servicios públicos que son pensados para y con los ciudadanos. Promueve valores, que esto es muy importante, sobre todo desde el enfoque que nosotros también trabajamos desde Fundación Corona, promueve los valores de transparencia, valores de participación, de colaboración en políticas públicas, combina un tema que es muy importante, que es la creatividad con la colaboración para entender los desafíos públicos, que son complejos, y construir unas nuevas formas de respuesta ante ellos, y explorar métodos y herramientas para generar valor público a través de medios que sean más eficientes y participativos que los tradicionales. Por su parte, ¿qué no es la innovación pública? No es equivalente necesariamente a innovar en lo público. La innovación pública requiere, y me devuelvo un segundo, requiere, digamos, los objetivos buscan responder, digamos, a unos retos públicos, pero donde parte de unos principios muy importantes como tener un enfoque de experimentación, que sea iterativo, que sea basado en evidencia, que sea abierta, digamos, que tenga también un proceso de colaboración y de co-construcción con los ciudadanos. ¿Qué no es entonces? No es equivalente necesariamente a siempre innovar en lo público. Hay innovación en lo público que no surte, digamos, estos procesos de lo que nosotros llamamos la innovación pública, ¿sí? No necesariamente es innovación tecnológica, ¿sí? La innovación pública puede tener diferentes tipos de innovación que no únicamente se da a través de medios digitales, también se da a través de medios análogos, y yo creo que acá Javier, por ejemplo, también nos puede contar mucho sobre esto y el trabajo tan espectacular que hicieron en Nariño. No necesariamente es una apuesta costosa para el municipio con resultados de largo plazo. Cuando nosotros a veces entramos a trabajar con algunos municipios, siempre surge una preocupación muy importante de eso, es muy costoso, porque va a implicar todo un aparataje de desarrollos tecnológicos, etcétera, no necesariamente, ¿sí? Tampoco es una política para territorios que sean desarrollados con recursos, y tampoco significa simplemente hacer las cosas diferentes, ¿no? Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta en el concepto. ¿Cuáles son, digamos, tres grandes características que son muy importantes y que es el gran diferencial entre la forma tradicional de diseñar política pública a la que propone un abordaje desde la innovación y que está centrado en estos tres grandes pilares? El primero, que es el de transformar la manera de entender los procesos a través de un cambio de foco
desde la oferta, es decir, desde la organización gubernamental, a uno centrado en la demanda, es decir, más centrado en los ciudadanos o en los usuarios. Y los procesos de innovación se inician a partir de una mirada en los problemas de los usuarios para que luego estas soluciones que se proponen puedan ser llevadas a cabo. Asume, por ejemplo, el fracaso como una oportunidad y no como una pérdida o un riesgo. Y se reconoce la complejidad y la incertidumbre desde el inicio. Mediante la experimentación, la iteración y la validación se gana este conocimiento y se adquieren respuestas que sean siempre más adecuadas a los distintos contextos y a las necesidades ciudadanas. Y aquí también muy importante, buscando, y tú lo mencionabas muy bien, Tatiana, buscando tratar de responder también a unas miradas diferenciales, por ejemplo, de género, pero también de población, y que este tipo de enfoque permite entrar de una mejor manera a trabajar con este enfoque diferencial y a responder a unas necesidades puntuales poblacionales. Y sobre todo porque como no es un enfoque que está basado desde la oferta, sino desde la demanda, busca entender mucho más cómo construir estas visiones e integrarlas en las mismas soluciones. Y por último está la co-creación o la colaboración, que permite tener una visión mucho más holística de los problemas, incorpora desde el inicio, como ya lo venía diciendo, a los usuarios o a los receptores de estas políticas públicas que van a contribuir en las soluciones que están basadas mucho más en la evidencia y no en supuestos, que a veces también caemos cuando tenemos políticas públicas más centralizadas desde el gobierno basadas en unos supuestos, pero que a veces pecan por no entender mucho mejor cuáles son estas realidades y estas necesidades, y a través de la colaboración y la co-creación con los usuarios permite llegar mucho más a este entendimiento y comprensión más holístico del contexto, pero además algo que es muy importante en las políticas públicas, permite generar más sostenibilidad porque produce apropiación y fomenta además la corresponsabilidad por parte de los ciudadanos. Entonces, estos son como tres grandes componentes que también son muy importantes en el abordaje de la innovación pública. ¿Por qué es importante además trabajar con este enfoque, además de todo lo que he venido mencionando? Por un lado, pues porque fortalece la confianza, es una forma mucho más efectiva de crear valor para el ciudadano y además fomenta la transparencia y la participación ciudadana y logra que sea mucho más efectiva justamente por el tipo de procesos que lleva para la construcción de soluciones. Genera una transformación, que la innovación haga parte de la mentalidad de los servidores públicos y de la cultura organizacional de las entidades públicas. Ahorita lo voy a mencionar porque creo que en Colombia ha habido avances muy interesantes en este sentido. En la innovación no es únicamente decir vamos aquí a innovar, esto requiere también un cambio, yo lo llamo como un cambio cultural, un cambio de chip, inclusive desde los mismos funcionarios públicos en la manera de entender y abordar este tipo de problemas. Y por supuesto, ayuda a la eficiencia, mejora la productividad de las organizaciones públicas, la eficiencia en los servicios públicos y la misma calidad que se le está entregando a los usuarios. Entonces también son tres temas que pues ya a partir de buenas prácticas se evidencia cómo ayuda y cómo va mejorando en estos temas que siguen siendo unas barreras importantes relacionadas con la gobernanza y con la gestión pública. Algunos beneficios que también trae trabajar con innovación pública. Por un lado, por ejemplo, herramientas de innovación como presupuestos participativos contribuyen a un mayor recaudo de impuestos. Esto, digamos, a través de un aumento de la confianza por parte de los ciudadanos, ayuda a que haya una mayor contribución de los impuestos, y hay estudios que muestran que, por ejemplo, en países donde se aplica este mecanismo y se aplica bien, ¿sí?, se logra un recaudo de impuestos por encima del 90%. Contribuye al desarrollo del territorio en la medida en que el fortalecimiento institucional promueve la competitividad y la movilidad social. También, por ejemplo, lo vemos con el índice de competitividad o el índice de movilidad social, que cuando hay buenos procesos o estrategias de transparencia en los territorios ayudan, y hay una correlación directa en cómo esto tiene un impacto directo en la competitividad y en la movilidad social en los territorios. Y además contribuye a reducir asimetrías de información, por ejemplo, normas claras, aplicables para todos. Promueve la transparencia, da mayor visibilidad, por ejemplo, al sector productivo, permite crear un ambiente adecuado para la eficiencia y la competitividad misma del mercado. Esto con estrategias, por ejemplo, de datos abiertos y de información abierta para diferentes sectores en los territorios. Para llegar un poco a lo de Fundación Corona, puntualmente, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hemos venido trabajando y abordando es el gobierno abierto como una forma de innovación pública, y es una de nuestras grandes líneas
que venimos trabajando, simplemente como para aterrizar más sobre este concepto de gobierno abierto. Es un conjunto de estrategias que contribuyen a la gobernanza pública basado en los pilares de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de innovación y tecnología. Incluye a la ciudadanía en el proceso de la toma de decisiones, en la formulación y en la implementación de políticas públicas. Esto es una manera de acercarse a la ciudadanía, es una manera de implementar la gestión pública a través de estos conceptos de innovación, que es muy interesante. De todas maneras, hay como algunos retos y oportunidades en la implementación de los gobiernos abiertos. Esta es una encuesta que le hizo la OCDE a países que pertenecen a la OCDE y que están fuera de OCDE, entendiendo cuáles son estos grandes retos, por ejemplo, implementar modelos de gobierno abierto en los territorios. Vemos, y son, digamos, de todas maneras como muy similares países OCDE, países que no son OCDE. Hay una falta, digamos, de conocimiento de apropiación del sector público sobre cuáles son estos grandes beneficios del gobierno abierto. Es muy importante poder llegar a explicar y entender a partir de estas buenas prácticas que han venido sucediendo cómo realmente tiene un impacto en los territorios frente a todos los temas, por ejemplo, que yo mencioné, pero entonces todavía hay un alto desconocimiento frente a esto. La falta de recursos financieros, ¿no? Poder realmente invertir en este tipo de estrategias, una falta de capacidad institucional, esto yo creo que es clave discutirlo porque, como menciono, no es simplemente venir a implementar unas estrategias como tal, sino que implica todo un fortalecimiento de capacidades en las mismas instituciones y en los funcionarios públicos para poderlo implementar. Una falta de confianza entre los ciudadanos e instituciones que es muy, digamos, es una de las grandes barreras y brechas que si bien el modelo o una estrategia de gobierno abierto busca o ayuda a solucionar, de todas maneras es una barrera al principio en su implementación y hay una resistencia, que esto también es muy importante, institucional a los cambios y a las reformas. Y esto, digamos, traer una mirada de gobierno abierto implica todo un cambio institucional en muchos sentidos y en general puede haber unas grandes resistencias frente a esto. Frente a todas maneras a las oportunidades que se ven con relación al gobierno abierto, mejora la transparencia en el sector público. Acá vemos que pues hay unos porcentajes altísimos de países que declaran que efectivamente se aporta mucho en este sentido. Acá, con relación a la transparencia del sector privado, no. Y si bien el concepto del gobierno abierto tiene un concepto de gobernanza muy interesante y multiactor, donde busca traer a los diferentes sectores a la discusión y a la mesa, por lo general esto se vuelve una estrategia sobre todo de gobierno, pero lograr enganchar a los otros actores termina siendo todavía difícil y complicado, pero es una oportunidad importante en este sentido. Mejora los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Esto, digamos, otra de las grandes pilares estrategias del gobierno abierto que, por supuesto, contribuyen y ayudan. Mejora la efectividad del sector público, la eficiencia, mejora la respuesta institucional, que es uno de los grandes resultados del gobierno abierto, es cómo mejorar la respuesta institucional y cómo poder fortalecer este diálogo en doble vía entre gobiernos y ciudadanos. Aporta a mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas como parte de sus estrategias, por ejemplo, de co-creación de políticas públicas. Tiene un efecto, por supuesto, en la lucha contra la corrupción, aporta en la confianza en las instituciones y promueve lo que venía diciendo, la competitividad y el desarrollo económico. Termina teniendo un efecto importante también en esos aspectos. Bueno, esto ya lo mencioné y sé que tengo 10 minutos, entonces no me quiero quedar acá, pero es un poco lo que venía mencionando de cómo también esto tiene un efecto importante frente a estos temas. ¿Qué ha venido pasando en Colombia frente a la innovación pública? Yo creo que hay avances que son muy interesantes. Antes de entrar a mencionar, por ejemplo, la Oficina de Innovación Pública, puntualmente con relación a gobierno abierto, Colombia entra en el año 2012 a la gran alianza, digamos, de gobierno abierto a nivel internacional, que esto implica asumir una serie de compromisos que ellos llaman transformacionales, es decir, donde se trabajan los 3 grandes pilares del gobierno abierto, que son la transparencia, la participación ciudadana y la innovación. Y a partir de ahí, cada país asume unos compromisos y cada más o menos 2 o 3 años tiene que ir reportando resultados. Yo creo que es un paso interesante, pero todavía nos falta.
y nos falta en muchos sentidos. Es decir, yo creo que en Colombia, sobre todo a nivel nacional, nos falta todavía una buena voluntad política de entender la importancia de implementar estrategias, por ejemplo, de gobierno abierto para fortalecer la gobernanza, la eficiencia, la gestión pública. Todavía yo siento que lo miran como algo aislado, debería ser algo muy transversal. Nosotros puntualmente desde Fundación Corona, somos miembros de la Alianza de Gobierno Abierto en el país, hemos intentado que se diseñe la política pública de Estado abierto para el país como una sombrilla que además permita entregar unos lineamientos y comprometer también, por ejemplo, a los gobiernos locales. Pero bueno, vamos en este momento en el cuarto plan de acción para Colombia. Yo creo que con la mirada crítica que le tengo, de todas maneras, es un avance importante y al menos es un tema que se pone en la agenda, lo cual eso ya es un paso grande para el país. Por ejemplo, con los planes de desarrollo a nivel local, nosotros trabajamos con algunos gobiernos a nivel local, pero también ha venido sucediendo un fenómeno interesante de cómo a nivel local se empieza a adquirir como una conciencia y una necesidad de empezar a traer este tipo de enfoques, además también muy inspirados en lo que pasó, por ejemplo, en Nariño, y han querido traer estas experiencias a sus territorios. Entonces creo que estamos con una muy buena oportunidad en ese sentido para que ya no es cuatrenio, sino para estos próximos 3 años a nivel local. Pero además a nivel nacional, pues se crea la Oficina de Innovación Pública, yo le calculo que aproximadamente hace unos 4 o 5 años, pero además se diseña toda una estrategia de innovación pública en Colombia, en la cual pues viene fortaleciendo y trabajando de la mano con entidades de gobiernos, fortaleciendo capacidades en estrategias, lo cual yo creo que esto está empezando a tener unos efectos también importantes en el país. Temas, por ejemplo, de contratación abierta ha sido muy interesante. Colombia, por ejemplo, ha tenido ejemplos muy importantes de contratación abierta, como por ejemplo los PAE, que ayudó, digamos, ha ayudado a ahorrar en un 13%, por ejemplo, las inversiones que hacen las administraciones públicas, y acá en Colombia tenemos esta muy buena práctica para el país, que es bueno continuar con este tipo de prácticas de contratación abierta. También, por ejemplo, para mí Bogotá es un caso muy interesante de innovación pública de gobierno abierto. En este momento, tanto el plan de desarrollo en el quinto eje propone, ¿no?, la creación de esta gran estrategia de gobierno abierto, y han venido pasando también cosas muy interesantes. Por ejemplo, Juan Felipe dirigió el Lab Capital en la administración pasada, que era un laboratorio de innovación de la veeduría distrital, con unos planteamientos muy interesantes. Es algo que se viene continuando. También hay otro tipo de plataformas o iniciativas que son muy interesantes para Bogotá, y yo creo que ahora, por ejemplo, Bogotá entró como miembro en la Alianza de Gobierno Abierto a nivel internacional como ciudad, y eso pues también le implica a la ciudad una serie de compromisos y cambios tanto institucionales como de cara a la ciudad muy interesantes. Esto no me quiero detener, por supuesto, tenemos el caso de Nariño con toda su estrategia de gobierno abierto, pero además con el Centro de Innovación Social de Nariño, pues que es espectacular y que realmente es nuestro gran referente en Colombia, pero también a nivel internacional. Desde Fundación Corona, y ya para finalizar, nosotros llevamos varios años trabajando y tenemos una gran línea de temas de innovación pública y de gobierno abierto. Acá, digamos, inclusive desde estrategias de datos abiertos, tenemos una plataforma de datos abiertos que inició con los programas Cómo Vamos, que son programas de la Fundación Corona, compartidos con otros socios nacionales y a nivel local, donde también hemos venido promoviendo este tipo de estrategias y otro tipo de estrategias muy interesantes que vienen de métodos también de innovación pública, cómo levantar datos, por ejemplo, desde las comunidades y cómo las mismas comunidades empiezan a levantar una data que permite y que reportan y que permite empezar a fortalecer la información para que los tomadores de decisión se apoyen en esta información y puedan mejorar directamente, digamos, o puedan orientar mejor su toma de decisiones. Acá quería poner un ejemplo que es A Tu Servicio Bogotá. De hecho, pues esto lo veníamos trabajando con la Secretaría de la Administración pasada. Esto está inspirado en una muy buena práctica de Uruguay que se llama Tu Servicio. La trajimos y la adoptamos para unas necesidades puntuales de la ciudad.
Y ahorita es muy interesante con toda esta nueva sombrilla de gobierno abierto que tiene Bogotá, pues a tu servicio está mutando a unas estrategias mucho más amplias con el sector salud y con la Secretaría de Salud sobre gobierno abierto, sobre innovación pública, que las vamos a ir fortaleciendo y trabajando de la mano con ellos. Pero básicamente a tu servicio Bogotá lo que buscaba justamente es a través de una herramienta de innovación pública lograr resolver unos problemas de acceso y de calidad al servicio de salud y cómo a partir de la misma vivencia del ciudadano se generan unos reportes que le permitía a la Secretaría acceder a esta información que de otra manera no podría acceder para poder intervenir así en un tipo de acupuntura y empezar a mejorar esos problemas. Ha sido muy interesante este proceso y pues ahora, digamos, la idea, como lo mencionaba, es escalarlo y mejorar el impacto en la ciudad. Otro tipo de estrategias, por ejemplo, que tienen una visión mucho más orientada a la gobernanza, es un proyecto bastante ambicioso que se llama Activa Buenaventura, de la mano con muchos socios, entre esos USAID y otros socios a nivel local, como Fundación Carvajal, ProPacífico, y somos un grupo de socios grandes apostándole al fortalecimiento de la gobernanza en Buenaventura con 3 grandes pilares. Un pilar es todo el fortalecimiento de capacidad justamente tanto de liderazgos sociales, pero como de otros actores, tanto privados como públicos, en estrategias o de formación, digamos, pública, ¿no? Y no únicamente desde el ejercicio de lo público, yo como funcionario, sino yo desde mi ejercicio como líder social o como empresa que me relaciono con el territorio. Entonces tenemos un gran eje de formación y de fortalecimiento de capacidades blandas, de competencias duras, donde estamos fortaleciendo todo un ecosistema importante en el territorio que nos permita hacer también este cambio cultural y de entendimiento también de los asuntos públicos, de cómo relacionarse. Un segundo eje que está más centrado en la incidencia, cómo fortalecemos mecanismos de incidencia de esta relación desde la ciudadanía con el gobierno. Y acá tenemos varios proyectos de tecnologías cívicas y de innovación cívica y social muy interesantes que estamos empezando a implementar. Y el tercer eje, que es el de gobierno abierto, que es ayudar y apoyar, digamos, al gobierno tanto en el fortalecimiento de capacidades como en la implementación de una estrategia de gobierno abierto para Buenaventura. Y para nosotros esto es un círculo virtuoso en un territorio en donde sí fortalecemos capacidades y el liderazgo orientado a lo público. Si tenemos mejores herramientas o buenas herramientas de incidencia que además son construidas con todos los actores y un gobierno con una estrategia de gobierno abierto nos va a permitir tener unos buenos resultados alrededor de estos temas. Y por último, quería contar otra iniciativa que también estamos casi iniciando, que es el Laboratorio de Innovación Pública del Consejo de Bogotá. Aquí también lo estamos trabajando con diferentes aliados, tanto el Consejo, digamos, es uno de los grandes aliados en esto, más otras organizaciones y de cooperación que estamos haciendo esta apuesta muy interesante y que lo que busca es promover la apertura, el fortalecimiento institucional y la incidencia ciudadana en el Consejo. Y, por ejemplo, en este momento, pronto vamos a lanzar las asambleas deliberativas, que es un mecanismo muy interesante y novedoso que de hecho pues aún no se ha implementado en América Latina. Esta va a ser la primera asamblea deliberativa implementada en América Latina, lo cual pues nos va a traer una cantidad de aprendizajes, pero va a ser muy interesante testear este tipo de metodologías de innovación pública para ir mejorando los resultados y sobre todo con el Consejo de Bogotá, que tenemos muchos retos porque por supuesto hay una cantidad de barreras y de percepciones negativas por parte de los bogotanos con relación al Consejo, y la idea es poder empezar a cambiar estas dinámicas y estas relaciones. Bueno, yo con esto dejo para también darle aquí la palabra a Javier y a Juan Felipe, y pues sé que vamos a seguir discutiendo mucho del tema, espero no haberme demorado mucho. Muchísimas gracias, Mónica. Agradecemos su intervención y sobre todo esa manera de contextualizar acerca de todas esas apuestas que se realizan en Colombia, pues en todo lo de innovación pública, y también por compartirnos esas experiencias que se han impulsado desde la Fundación. Bueno, continuando con nuestra agenda, abrimos esta conversación a Javier Arteaga.
Él es el director de la consultora de pensamiento Feeling. Javier es publicista con especialización en opinión pública y marketing político. Es director de la consultora de pensamiento Feeling, consultor en temas de gobierno abierto e innovación social y educativa, y es también miembro de la Red de Innovación Política. Es un gusto saludarte, Javier. Nos complace tenerte aquí en este espacio tan significativo para la ciudadanía. Te pido que orientes tu intervención compartiéndonos en líneas generales y de acuerdo a la experiencia que se tuvo en la gobernación de Nariño en materia de innovación pública, qué significa innovar en territorios con tantas dificultades en términos sociales y presupuestales, y cuáles son los mayores aprendizajes y los beneficios que tiene la implementación de prácticas que contribuyan a una buena gobernanza pública. Nuevamente, bienvenido, Javier, y el espacio es todo tuyo. Bueno, primero saludarlos a todos, se siente uno en familia, con todos amigas y amigos que en algún momento hemos compartido trabajos, proyectos, y ahora qué bueno que este espacio de la Fundación Democratix nos pueda reunir. Voy a compartir la pantalla. Listo. Me avisan. Ven a mí si ya. ¿Ahí están viendo? No, tampoco, estoy teniendo el mismo problema. Sí. No me preguntes ya. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Sí, bueno, primero contarles que desde Feeling, desde la consultora nuestra, tuvimos mucho que ver en todo ese proceso que Mónica resaltaba ahora acá en Nariño, pero hemos venido trabajando en temas de innovación pública con 14 laboratorios precisamente en Argentina, de provincias argentinas. Ya hace 2 años que venimos trabajando con ellos y hace 1 año tuvimos allá un campamento Feeling y lanzamos algo que se llamó Late Argentina, que se ha venido consolidando y cada vez se ve más eso que germinamos junto al Laboratorio de Innovación Pública de Neuquén, que es el norte de la Patagonia Argentina, y que ahora ya tiene mucha resonancia a nivel nacional en Argentina. Y en este momento estamos trabajando para el Laboratorio de Innovación Pública, lo creamos en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Sin embargo, pues contarles que el tema de Feeling, nosotros nos movemos en pues, otros ámbitos también. En este momento, por lo menos el 80% de nuestro trabajo está dirigido a temas de asesoramiento y consultoría con organizaciones de derechos humanos que tienen su sede en Nueva York. Y entonces eso simplemente para decirles que lo que les voy a contar se basa no solo en la experiencia de Nariño, sino en otros experimentos y en otros procesos que hemos hecho de innovación en el sector público. Teniendo en cuenta eso, precisamente esta semana que dije voy a preparar algo diferente a las distintas charlas que hemos estado durante esta pandemia, que siempre han sido bastantes. Creo que nos hemos encontrado ya con Juan Felipe en algunas, con Mónica, y bueno, y la idea es decirles lo que para nosotros, de acuerdo a esa experiencia, parte en lo que nosotros debemos considerar, por lo menos desde esos gobiernos, desde esas entidades públicas, que se habla tanto de innovación, desde esos procesos, de esas organizaciones que hablan tanto de innovación pública, pero que en realidad a veces uno siente que en este país las cosas obviamente no han cambiado todavía, que muchos países que hacen parte de la OGP son de todas maneras también países que siguen la corrupción tal cual como la conocíamos, que a pesar, por ejemplo, del proceso tan hermoso que se hizo en Nariño, en este momento, por ejemplo, yo le diría a la OGP que debería expulsar a Nariño de la OGP. O sea, si construyeron 2 políticas públicas de gobierno abierto y de innovación social, ninguna se respetó, no existe nada de lo que se trabajó. Entonces,
Entonces uno dice, bueno, tan importante que fue ser parte de los IGP. Miren, Bogotá apenas llegó a hacerlo ahora. Nosotros fuimos hace 3 años, donde solo escogían 5, y por todo el proceso que se había hecho. Sin embargo, en este momento ya no existe nada de eso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué hicimos bien? ¿Dónde estuvo, de todas maneras, esas barreras para que algo tenga sostenibilidad? ¿Cuáles son las claves que realmente dejen la teoría, dejen lo que los libros dicen para que realmente comience a hablarse de innovación pública y se tenga procesos de cambio en el transcurso de los tiempos, que realmente la gente que poco le importa la innovación pública, que el término de gobierno abierto es lo menos electoral y es lo que está en las últimas de las prioridades de los ciudadanos, en donde nos toca hacer grandes ejercicios para lograr convocatorias, donde hablar de participación ciudadana, después de lo que pasó en Madrid, que es ejemplo para todo el mundo en temas de participación, cuando se construyó el Decide Madrid, se trabajó en la plataforma abierta que fue Cónsul. Luego se da cuenta en todas las investigaciones que ni siquiera el 5, el 6% de la ciudadanía conocía ese proceso. O sea, si esa ciudad, que fue la más importante en participación ciudadana en el mundo, tenía esos indicadores después de todo el proceso que hizo, pues ni hablar de todas las demás municipios, gobernaciones y países que hablan de participación ciudadana cuando realmente está de pronto el camino yéndose por otros lados y que terminan más en un tema de presentar ciertos resultados, pero que la gente realmente todavía estamos muy lejos de transformarlos con este concepto de innovación pública. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiero presentar como este ejercicio de decir, bueno, ¿desde qué organización, aquí he puesto como desde en qué gobierno trabajas, pero como desde qué organización realmente estamos a la hora de plantear un ejercicio de innovación pública? Y lo digo porque pues hemos sido gobierno, estamos en este momento trabajando con gobiernos sobre todo también muy emergentes, pequeños, que es como lo más también delicioso de trabajar, y hemos detectado como estos elementos diferenciadores. Uno, la parte que hablamos de burocrático y adocrático, voy a ir explicando cada uno ahora con una imagen. La otra parte en que si estamos desconectados o conectados. La otra que es si estos gobiernos miran de arriba hacia abajo o lo hacen de manera horizontal, distribuida. La otra es que si todavía seguimos con esos esquemas estructurales en los gobiernos o realmente estamos viendo que nazcan de manera emergente muchos procesos ciudadanos. Y lo otro, si obviamente si es un gobierno cerrado y abierto. Lo interesante de esto es que la mayoría de personas y de gobiernos con los que ustedes van a trabajar o encontrar, nadie va a estar en contra de un gobierno abierto o de una innovación pública, pero todos, casi un 98%, están al lado izquierdo. O sea, siguen con el ejercicio burocrático, están completamente desconectados de la realidad. No existe el tema de un manejo de gobierno horizontal, eso no lo hemos podido cambiar, esa cultura política, por lo menos en Latinoamérica. Se manejan ciertas estructuras que nos obligan, las leyes, el mismo ejercicio, pues, de políticas públicas que están ya de manera estructural en los gobiernos, y obviamente hablan de gobierno abierto, pero muchas veces como una sombrilla para seguir en los mismos ejercicios de corrupción. Cuando hablamos de burocrático y adocrático siempre pongo esta foto que son reales, es decir, el ejercicio burocrático todavía en los gobiernos, el poder lograr tener 10 minutos con la persona clave, el que se mire, como decía Mónica, de manera periférica estos procesos de innovación y de gobierno abierto, que la transparencia no sea una cultura que tienen las personas, sino sea más como una teoría y de lo que se debe hacer. Y el ejemplo más clásico es el de las declaraciones patrimoniales de bienes. La gente pone ahora su declaración de renta en un Twitter y cree que está cumpliendo ya con la ley o que está siendo transparente, algo que realmente no sirve para nada y que no es centrado en los ciudadanos. Entonces, ese tema burocrático, acá en Nariño por lo menos se logró
muchas veces discutiendo hasta con el tema de la celaduría, muchas veces exponiendo a temas de seguridad al gobernador en un ejercicio real de que la gente sienta que no importaba todavía los ejercicios tecnológicos, de que no importaba toda la teoría de transparencia, participación y colaboración que se inventó Obama, que no importaba todo lo que nosotros discutimos entre expertos de gobierno abierto, sino que realmente puede entrar con su bicicleta y ponerla cerca al despacho del gobernador. Y ahí hay un símbolo concreto precisamente de cómo, por ejemplo, con el director de gobierno abierto de Neuquén, una vez estábamos en Argentina, en Neuquén, y no pudimos entrar a conocer el edificio de la gobernación de Neuquén, de la provincia de Neuquén. No lo dejaron entrar al director de gobierno abierto conmigo, o sea, porque era sábado y porque no se podía. Bueno, todos esos ejercicios implica, bueno, qué tan realmente es esa voluntad política o que realmente por dónde está entre si realmente seguimos en un gobierno burocrático o estamos pasando a ese ejercicio adocrático. Estar desconectado y conectado no tiene que ver con lo de Internet, pero realmente los gobiernos en este momento ni siquiera se hablan entre las mismas dependencias. Muchas veces conseguir unos datos abiertos, hablamos de lo avanzado que está Colombia en datos abiertos, pero no saben, con toda la voluntad política, con todo el tema técnico que se tenía en Nariño para los datos abiertos, se tenía que ir con una USB a sentarse horas al lado de la persona que tenía los datos en su computador y que lo siente que son de ellos y no de la ciudadanía. Eso es muy complejo. Y obviamente lo más importante, que estamos desconectados de la ciudadanía. O sea, ese tema de la empatía, de entender lo que la ciudadanía habla día a día en los almuerzos, de entender lo que le importa al taxista, al ama de casa, no tiene nada que ver con lo que se discute en los pasillos de los sectores públicos. Y ahí esa parte de conexión. Aquí muestro una foto, como por ejemplo la ciudadanía de la Unión Nariño pidió que se haga talleres de feeling para descontaminar el río por la producción cafetera. 400 personas mandaron una carta, se reúnen, nos tocó tener altísima gente capacitada en estas metodologías de design thinking y de feeling, pero precisamente porque todo lo que se buscaba y que buscamos siempre desde feeling es qué herramientas creamos, cómo creamos esas tecnologías sociales para que la gente esté conectada con lo que hacemos. Muchas veces saltándonos temas teóricos, muchas veces saltándonos temas de expertos y colocándola a la gente en realmente sentir esa empatía que puede tener entre el gobierno y la ciudadanía. Pero realmente en eso es una de las partes que más hace falta en todos los gobiernos que hemos trabajado. El pensar las cosas de arriba hacia abajo. Siempre se habla, y suena muy bonito decir que todo partimos del ciudadano, que tenemos algo centrado en el ciudadano, pero eso es muy difícil de hacerlo y muy difícil de lograrlo. Se necesita pensar de una manera que yo le llamo, que es pensar el gobierno como una plataforma social. Es decir, si hay recursos, si hay expertos, si hay ese tema técnico, ponerlo al servicio de la ciudadanía para que la ciudadanía decida la ciudad que quiere, la ciudadanía decida cómo quiere la salud, cómo quiere la educación. Pero eso es supremamente difícil en la realidad. Normalmente se hace en un escritorio. El proyecto más importante que tuvimos de Cátedra Futuro en Nariño, nunca lo entendieron la gente que daba los recursos en regalías, porque están acostumbrados a revisarlos en cemento, en ladrillo, y entender un tema de pedagogía inversa, entender el tema de llevar el design thinking al aula. No, eso queda para las escuelas en Finlandia, pero no podían ser para las escuelas acá en el Charco Nariño. Y entonces decían que eso se pase más por cultura. No. Entonces, si bien de pronto también error nuestro no hacernos entender en los proyectos, realmente las estructuras del Estado están para cerrar los pasos a la innovación. Y entonces ahí es algo que necesitamos hacerlo. Y gobernar de manera horizontal, donde los ciudadanos sientan que hacen parte realmente de un gobierno, es muy difícil de lograr, y todavía estamos pues en pañales, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Ese tema de pensar las cosas con base en estructuras, de escojo un lote, pongo un gimnasio ecoamigable y la gente tiene que hacer los ejercicios de esta manera. Eso es algo que estamos en contra, y todos los proyectos que hicimos por eso tienen manuales, por eso se lograron con unos procesos más sociales, sin pensar solo en la foto pues, del gobernador, sino realmente que permitas que de manera emergente salgan las cosas. Eso es lo que por lo menos desde Feeling más nos gusta, lo que más nos obliga a trabajar.
En este momento estamos trabajando una metodología para innovación en el sector afro, y lo que buscamos es que sin que tengan que buscar, sin buscar expertos, sin financiación, puedan surgir procesos de innovación en el sector afro, hecho por ellos, no por expertos que llegan a trabajar con gente afro. Y ahí para eso toca ser muy creativos y ver cómo se crean esas tecnologías sociales para que esa emergencia se dé. También no es fácil, pero hacia allá se debe hacer. Por eso yo hablo tranquilo, es porque todo lo que hemos hecho en Feeling lo hemos trabajado con ese sistema, o sea, con errores, con fracasos, pero siempre buscando la emergencia. Y eso pasa y ha pasado precisamente que nuestros trabajos en Argentina, en Nicaragua, en Guatemala, en donde estamos haciendo, de hecho, ahora con los temas de la ONG, en donde estamos llevando el concepto de Open Philanthropy, tenemos ese ejercicio de pensar herramientas que permitan la emergencia sin tener que contratarnos, sin tener que buscarnos, sin tener que unirnos, sino que realmente podernos pegar y trabajar de la mano de la gente en distintos procesos. Entonces, ahí he contado, he mostrado algunas fotos de los procesos acá. El último, obviamente, el tema de lo cerrado y abierto. Siempre nosotros desde Feeling creamos algo que se llama la fórmula de gobierno abierto, que también va, no en contra, pero que va más allá de la teoría de la transparencia, participación y colaboración que se la inventó Obama en el 2008. Y digo va más allá porque lo vivimos, y una cosa ya es vivir ese tema de llevar el gobierno abierto a la gente, de hacer presupuestos participativos en zonas que no hay internet, de generar procesos de transparencia en donde, a pesar de todo lo que hicimos en Nariño, puede tranquilamente Camilo irse preso por temas de investigación, y los grandes procesos de alimentación y demás seguían por fuera de nuestras plataformas. No es fácil. Entonces, en ese sentido, el hacerlo abierto, y hacerlo abierto con esa convicción y con esa emoción que nos da a nosotros hacerlo, porque esta parte nunca nos dejó dinero, porque esta parte nunca tuvimos una colaboración grande en ese sentido, lo vivimos y lo seguimos llevando donde nos invitan, y lo seguimos llevando en los temas que trabajamos. En este momento creemos nosotros vamos a empezar un trabajo de gobierno abierto con enfoque ambiental en Teusaquillo. En menos de 2 meses que estuvo el equipo que está trabajando allá, se logró lanzar desde el Movistar Arena, siempre diciendo, miren, así se deben ser las publicación de bienes, y así debe ser el tema de la contratación, de la manera que está en Teusaquillo. Volvemos a mostrar que hasta el momento de esa manera no lo ha hecho otro gobierno en Colombia. Entonces, porque entendemos que esa es la parte que está más centrada a la gente, no centrada en los expertos, como pasa a veces con el SECOP, que uno no se encuentra nunca, sino centrada en la gente realmente, y eso normalmente es lo que todavía, a pesar de todo lo que se hizo, como digo, en Nariño, de todo lo que se trabajó en Madrid, de procesos tan gigantes que se tienen, creo que todavía estamos apenas en pañales y empezando estos procesos en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Mil gracias por tu intervención, Javier, tu generosidad por compartir las experiencias de las metodologías Feeling, no solo a nivel nacional, sino pues en otros países. Agradecemos nuevamente a todas las personas que se conectan a esta hora con este webinar, Gobernanza e Innovación en el Sector Público. Damos paso a la intervención de Juan Felipe Yepes, docente de Innovación Pública en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Nacional. Juan Felipe Yepes González es politólogo con maestría en Cooperación Internacional. Entre 2016 y 2019 lideró Lab Capital de la Veeduría Distrital de Bogotá. También fue director del Centro de Innovación de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Es profesor de Innovación Pública de la Universidad Externado y la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente hace parte del equipo de la Dirección de Gestión del Conocimiento de Función Pública, donde trabaja temas relacionados con innovación en el marco de la política de gestión del conocimiento. Es consultor de innovación para Colpensiones, codirector de Lecciones Públicas, un espacio para compartir los fracasos y lecciones aprendidas de la innovación en el sector público. Juan Felipe, bienvenido, y agradecemos inmensamente que nos acompañes en la tarde de hoy. Le propongo que nos comparta un análisis muy general del impacto que tiene la innovación en el sector público y qué implica una buena gobernanza. Cómo contribuye la innovación pública a reconstruir la relación ciudadanía-Estado, que en la actualidad está inmersa en tanta desconfianza. Adelante, Juan Felipe. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Y bueno, saludar a Mónica y a Javier, amigos, digamos, en estos temas de innovación, gobierno abierto. Qué bueno verlos acá. Bueno, esta presentación me dijeron que era más o menos de 10 minutos. Vamos a dar los 10 minutos según lo que me han solicitado. Y acá pongo directamente, bueno, primero pido disculpas si mis hijas entran por acá y de pronto nos saludan, pero estamos en el marco del COVID y acá digamos que es un espacio de trabajo, pero es un espacio familiar también, ¿no? Entonces acá mandan ellas. Lo primero es responder a esta pregunta que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo contribuye la innovación pública a reconstruir la relación ciudadanía-Estado inmersa en tanta desconfianza? Y yo voy a hablar de innovación pública desde un enfoque de innovación en la administración pública, que es donde yo, digamos, he venido trabajando y tengo experiencia en el tema, ¿no? Innovación pública también puede relacionarse con un concepto mucho más amplio, y es innovación para generar, digamos, mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía. Acá lo que yo siempre he querido resaltar en el marco de estas presentaciones es que es importante que el sector público empiece a, digamos, a levantar ya las banderas sobre qué tanto y cómo debe innovar y la responsabilidad que tiene de empezar ya a adaptarse de manera constante a la ciudadanía y no que la ciudadanía se adapte al sector público, ¿no? Y en ese sentido arranco con esta imagen, y es, si vamos a hablar de innovación en el sector público y de cómo devolvemos esta confianza, ¿no? Tenemos que hablar del diseño. El diseño está permeando constantemente la administración pública, todavía falta mucho, y eso que yo no trabajo o no soy, digamos, estudiado en el tema de diseño, pero lo he venido aprendiendo. Y yo considero que los elementos que trae el diseño son fundamentales para que la administración pública empiece, digamos, a volver a ganar esa confianza. Y ahí pongo el ejemplo de mi hija en esta imagen, y un día me dijo: papá, yo voy a hacer una torre más alta que yo. Y es una torre de todos los colores, de las fichas que tengo, y va a ser, digamos, bien sólida. Yo le dije: hija, no, tú no vas a ser capaz de hacer eso. Es imposible que hagas una torre con esas fichas igual de grande a ti o más alta que tú. Y ella la hizo. ¿Y a qué va esta reflexión en el marco del tema del diseño? Y es que el diseño en la administración pública promueve la creatividad de absolutamente todos y nos quita los prejuicios que tenemos encima, especialmente los servidores públicos. ¿Y por qué hablo de los servidores públicos? Porque normalmente los vemos como si fuéramos, porque yo soy un contratista público, un problema. Pero en realidad, si queremos abordar el tema de la innovación en el sector público, tenemos que trabajar es con los servidores públicos y no sacarlos de la ecuación. Los servidores públicos son la base fundamental de las entidades públicas. Y claro, hay mucha desconfianza. Hay muchos problemas relacionados con corrupción que se han generado en el país y en las ciudades. Pero tenemos que mirar al servidor público como esa fuente fundamental de creatividad para buscar nuevas soluciones que mejoren la calidad de los productos y servicios públicos y así fortalecer la confianza. En ese sentido, nos trae, digamos, el diseño esto a la administración pública en términos de creatividad y cómo nos quitamos todos estos prejuicios de encima. El no se puede, el no hay presupuesto, eso es imposible, pero también el diseño incrementa la colaboración ciudadana. Y eso es un poco lo que estamos tratando de llevar a los servidores públicos. Cómo en realidad la colaboración, el codiseño, pueden en realidad generar que servidores públicos y ciudadanos, mediante la aplicación de herramientas, se puedan sentar a pensar como ciudadanos, dejando las diferencias. La participación está bien, pero vamos más allá, vamos a la colaboración. Cómo los productos, servicios públicos tienen desde el principio un concepto de diseño donde el usuario, en este caso el ciudadano, hace parte fundamental y es el eje. También el diseño hace que nos pongamos en los zapatos del otro y eso vuelve a darle al servicio público esa humanidad donde el otro es fundamental para crear y diseñar productos y servicios públicos. La base es el usuario, en este caso el ciudadano. Partimos especialmente del problema y no
estamos buscando constantemente soluciones, sino tenemos que concentrarnos es en pensar en el problema que tiene el otro antes de pensar en las soluciones, y permite la experimentación. La experimentación parte, como dice un gran amigo Javier Guillot, no es improvisación, sino parte especialmente de aprender rápido, de conocer nuestros errores para no volver a cometerlos. Y eso es un poco lo que se trata de hacer cuando hacemos innovación en el sector público. Otro tema fundamental es el valor de prototipar y testear en el Estado. Y ustedes, no sé si se puede ver bien estas dos gráficas, de pronto la gente que nos ve ya cuando sale se puede ver un poco mejor. Este es un gráfico que hace Marco Steinberg, que fue un director de un laboratorio de innovación en Europa, y plantea lo que tradicionalmente ocurre en el sector público, es que tenemos una idea, la planificamos, y eso genera largos tiempos de planeación y altas expectativas, y luego llegamos a una implementación donde se incurre en altos costos, y luego se evalúa, si es que se evalúa en la administración pública. Pero cuando se evalúa, el aprendizaje llega muy tarde para corregir. Puede llegar inclusive cuando ya se ha cambiado la administración y ya no es nuestra responsabilidad, ya es de otros. Y vemos el otro cuadro con lógica de innovación, que es bajo riesgo y bajos costos. Tenemos una idea y lo que buscamos en el marco de la lógica de la innovación es que buscamos construir, probar y aprender constantemente mediante prototipado y testeo. Y eso hace que el aprendizaje comience tempranamente. Los riesgos puedan ser mitigados con anterioridad para luego pasar a un piloto con un grupo de personas, digamos, un poco reducido, donde se pueden invertir recursos cuando ya estamos más seguros y hay menos incertidumbre, para luego llegar a la implementación final. Y este tema es fundamental porque acá lo que se puede ver especialmente es dos temas. Uno es el uso de los recursos públicos, que tiene que ver mucho con la confianza ciudadana, y especialmente el trabajo directo con la ciudadanía, que está vinculado especialmente en todo este proceso, que es fundamental en el marco de la innovación en el sector público. Y otro tema clave acá en esta discusión sobre innovación en el sector público y la generación de confianza. Y es que si en realidad la innovación en el sector público quiere o busca generar esa confianza que está un poco perdida, debe generar valor público. Y yo he hecho este ejercicio con muchos servidores públicos y les pregunto, ¿qué creen ustedes que es el valor público? Y todos siempre se van por la mano o por el lado de los resultados. Y ahí se puede ver una mano de lo que parece un servidor público de camisa blanca y un ciudadano trabajador que tiene su guante puesto en el marco del COVID, por decirlo así. Y lo que quiero mostrar acá es que no solamente lo que busca el valor público es generar el mejoramiento de la calidad de vida, lo cual está muy bien, pero lo que busca el valor público también es que las entidades públicas puedan ser mucho más productivas y administrar mucho mejor sus recursos. Entonces el valor público es una mezcla de estas dos, porque yo no puedo buscar mejorar la calidad de vida a las personas si mi casa, mi entidad pública, no es productiva y no administra muy bien los recursos que tiene. Y busca que en realidad esos recursos sigan entrando, pero ¿cómo siguen entrando? Mediante unos servicios públicos que en realidad satisfagan y sean apropiadas por la ciudadanía, que lo retribuye mediante el pago, en este caso, de impuestos. ¿A qué voy con esto? Es que si en realidad la innovación en el sector público quiere llegar a mejorar esa buena relación con la ciudadanía, debe generar valor público. Y en ese sentido, ya para terminar, si queremos, haciendo un zoom, si queremos mirar si un producto o servicio innovador en el sector público está generando valor público, debemos mirar estos 4 elementos o valores que plantea un autor que se llama Christian Bason, que fue el primer director de un laboratorio de innovación pública en Dinamarca. Y él dice, mire, todos los proyectos de innovación, si en realidad son innovadores, deberían pegarle alguna de estas 4. En el sector público, ¿no? Lo primero es generar productividad, y es esa innovación en realidad
hizo que la entidad pública ahorrara recursos, tiempo, incrementara cobertura, y acá en términos hablando de costo-eficiencia. Lo segundo es si esa innovación en realidad está mejorando la experiencia del usuario y es el ciudadano está cambiando la forma como vive y siente el producto o servicio público antes y después. Lo tercero es democracia y es si esa innovación está generando participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, o si en realidad esa innovación generó los resultados que estaba buscando. Entonces creo que acá la respuesta a esta gran pregunta que se hace en el marco, digamos, de esta conversación es que si en realidad la innovación pública quiere llegar a generar ese mejoramiento de confianza, debe buscar que el sector público sea mucho más productivo y que administre mucho mejor los recursos, y acá no hay cabida para la corrupción. Que mejore la experiencia del usuario, es que mejore la experiencia que vive un ciudadano en el día a día y que se adapte al ciudadano. Que promueva la democracia de manera constante y sistemática y que en realidad ayude al cumplimiento de los resultados. Y así a futuro podemos pensar en entidades que en realidad sean respetadas por los ciudadanos. Servidores públicos que puedan, digamos, tener una mejor relación con la ciudadanía y una ciudadanía mucho más, digamos, cercana a las entidades públicas. Y con eso cierro mi intervención. Muchísimas gracias, Juan Felipe, por compartir esta información tan importante. Ahora pasamos al segundo momento del evento, donde les realizaré 2 preguntas generales y ustedes cuentan con 5 minutos cada uno para sus intervenciones. La primera pregunta es: con la profundización durante la pandemia de las brechas sociales en materia de educación, desempleo, problemáticas ambientales, pobreza, desigualdad de género, ¿cómo contribuye la innovación pública a la reducción de estas brechas, a la sostenibilidad y sobre todo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas? Iniciamos con Juan Felipe y, como te dije, tienes 5 minutos. Bueno, me cogieron a quemarropa. Mentiras. Yo creo que todos los temas de innovación y en el marco de la pandemia, lo que han generado especialmente para el sector público es que tenga que adaptarse de una manera rápida a solventar estos problemas y un poco limita todos los temas burocráticos, ¿no? Las firmas, los contratos, los trámites, los ires y venires, ¿no? Y yo en el marco de este contrato, el COVID, he tenido, digamos, varios trabajos con varias entidades públicas y esos grandes temas de contratación se han visto, digamos, mitigados rápidamente. Y si yo veo ese ejemplo cotidiano, me imagino cómo serán otros que tienen que solucionarse mucho más rápido, ¿no? Y un poco también lo que le ha planteado esto al gobierno es que tiene que empezar a mirar los escenarios futuros y que tiene que estar mucho más preparado para solventarlos. Pero esto no se resuelve con normatividad solamente, y esa, digamos, es la forma de verlo. La normatividad abre una puerta muy grande. Esto se abre especialmente generándole capacidades a los servidores públicos para que estén preparados. Y si no se piensa en fortalecer las capacidades del talento humano en el sector público, no vamos a poder con todo lo que se nos viene. Y eso parte especialmente de darle herramientas a los servidores públicos para que puedan entender mucho mejor los problemas y necesidades de la ciudadanía, que sean mucho más empáticos, que manejen mucho mejor herramientas digitales y que puedan en realidad aprovechar todas las herramientas específicamente en el marco de la tecnología para resolver grandes problemas. Entonces yo lo veo como un tema transversal y yo creo que las entidades públicas a futuro, después de esta pandemia, digamos que tienen un gran bagaje con relación a esa gestión del conocimiento que se ha venido creando para que puedan afrontar problemas a futuro. Así lo veo yo. Muchas gracias, Javier, es tu turno. Bueno, sí, en la misma línea de Juan Felipe, creo que
el reto de convertir a los servidores públicos en servidores públicos es como de las cosas que más necesitamos, que se entienda eso de servidores públicos. Y muy de acuerdo, o sea, es decir, necesitamos más adaptarnos desde los sectores de gobierno, de las organizaciones públicas a la gente y no buscar cómo las encasillamos allá a lo que nosotros queremos hacer. Y en ese sentido, retomo las palabras de Juan David antes en el sentido de la importancia del diseño. Para nosotros es fundamental. De hecho, estamos en este momento ya a mitad de trabajo para lanzar un proyecto que busca imaginarse los gobiernos futuros, le llamamos gobiernos posibles, con base en que se incorporan a la gente de diseño, se incorporan el pensamiento de diseño, se incorporan el diseño a los gobiernos, ¿cómo serían estos gobiernos en unas décadas futuras? Precisamente para que problemas como lo del COVID, donde no puede pasar que uno en la casa, siendo un ciudadano desde la sociedad civil, como es mi caso, dé respuesta inmediata con esta impresora que tengo aquí, 3D, más que las 4 que se habían comprado en el Cisna, por ejemplo, y otras organizaciones que tenían impresoras, que uno desde su casa solo, pues podríamos a mediados de marzo, cuando más complejo estaba, realizar estas máscaras por todo el tema de la importancia de la vinculación de la gente del diseño y esa historia que tenemos en el mundo del diseño. Y porque las otras máquinas estaban apagadas, porque todavía el gobierno que ingresaba en la gobernación no entendía pues todavía ni cómo prenderlas. Entonces, en ese sentido, creo que tener esa visión que dice Juan Felipe de la importancia del diseño y sobre todo mirar eso a partir de la importancia a futuro, con todo lo que se nos viene, esta pandemia nos ha dejado esa enseñanza de la necesidad, ya no solo de la importancia, sino la necesidad de tener este pensamiento de diseño en los gobiernos, ¿no? Mónica. Bueno, yo para complementar, por supuesto, lo que ya han dicho, Juan Felipe y Javier, es decir, yo creo que la pandemia nos puso mucho en evidencia todavía las grandes barreras y brechas que tenemos con relación a la innovación pública. Yo lo mencionaba y si bien, por supuesto, hay avances, yo considero que la pandemia nos puso en evidencia todo lo que nos falta, ¿no? Frente a las mismas capacidades institucionales, pero también de rápidamente por resolver una cantidad de problemáticas sociales que empezaron a salir con mucho más evidencia, no que no las conociéramos, pero se puso en evidencia, por ejemplo, las brechas, por ejemplo, la desigualdad y las inequidades de género, ¿no? Viendo cómo las mujeres terminando siendo las principales o las grandes víctimas, digamos, de la pandemia en materia de desempleo, de violencia intrafamiliar y una incapacidad muy grande de los gobiernos de cómo abordar rápidamente este tipo de problemáticas y de cómo conectarse rápidamente con la ciudadanía para poder co-crear, ¿no? Y colaborar en el diseño de ciertas medidas que tocaba tomar rápidamente. Y yo les pongo un ejemplo. Nosotros con los programas Cómo Vamos lanzamos unas encuestas virtuales para entender las percepciones sobre la calidad de vida en la pandemia. Las estamos midiendo como en diferentes momentos y hay algo que sale a relucir que es muy importante y es el gran descontento que tienen los ciudadanos, por ejemplo, frente a la forma, y esto lo tenemos medido en 45 municipios del país, y es muy compartido el gran descontento que tienen los ciudadanos, por ejemplo, en la forma como las administraciones comunican las decisiones. La gente no se entera, ¿no? de las decisiones, un gran descontento, por ejemplo, desconocimiento de estos espacios de participación y pues ojalá de colaboración, que dudo que haya habido normalmente para poder diseñar estas medidas, pero también un desconocimiento, un descontento altísimo en general y un quiebre muy evidente de esta relación entre ciudadanos y gobiernos que terminan afectando y abriendo mucho más estas brechas, habiendo habido una oportunidad muy importante, o que todavía la hay, que es muy importante. Entonces, yo creo que ojalá esto sea un aprendizaje para todos, ¿no? Sobre la importancia de poder implementar
este tipo de estrategias que, por supuesto, como nos llegó la pandemia, nos pueden llegar situaciones iguales de difíciles, por ejemplo, lo que pasó con el huracán en San Andrés, una cantidad de situaciones que nos están pasando y que sería muy interesante que tuviéramos estas capacidades para responder más rápidamente. Y como yo lo mencionaba, y creo que también tanto Javier como Juan Felipe, el éxito, es decir, la innovación pública está orientada, pública entendido sobre como lo público en ese sentido, está orientada a mejorar la calidad de vida. Y efectivamente lo hace, ¿no? Pero sí, en la medida en que logremos implementar estas buenas estrategias de innovación pública, sí nos van a permitir tener una mejor sostenibilidad y sobre todo con responsabilidad también por parte del ciudadano. Fíjense que muchas de las medidas que se toman en los municipios en este momento frente a la pandemia a veces no tienen esa corresponsabilidad que se busca el ciudadano porque justamente no fueron construidas de la mano de las soluciones, no fueron construidas de la mano de las necesidades que muchos ciudadanos estaban teniendo en el marco de la pandemia. Y ahí, digamos, es importante tenerlo en cuenta si queremos lograr esta sostenibilidad y mantenimiento y el éxito de las medidas y más en un momento como la pandemia y el COVID. Ok, muchísimas gracias. La segunda pregunta va encaminada a cuáles serían las estrategias para lograr incorporar procesos de innovación pública en territorios de Colombia donde las entidades territoriales tienen unas limitaciones en términos de conectividad, presupuesto, escaso manejo de medios digitales, que es la realidad de la mayoría de municipios de Colombia. ¿Cómo incentivar a los tomadores de decisiones, a los alcaldes, gobernadores, a implementar acciones de innovación pública y buena gobernanza? Javier, ¿qué nos tienes para decir al respecto? Casi no quiere nada, Ivonne, la pregunta. Bueno, hay algo que por lo menos lo hemos tomado como estrategia nosotros porque Nariño responde a esas características que tú acabas de nombrar, y es el de crear lo que nosotros llamamos tecnologías sociales abiertas. Al hablar de tecnologías sociales, ingresan obviamente temas de nuevas tecnologías, del tema virtual y web y demás, pero también ingresa el papel y el lápiz, también ingresa esas infraestructuras cívicas, también ingresa esas capacitaciones y ese conocimiento pues más distribuido que se puedan dar. Nosotros, casi todo lo que se logró hacer en Nariño, se logró creando ese tipo de plataformas. O sea, la Cátedra Futuro, que era un proyecto pues, que impactó a 30,000 niños, que no se tuvo apoyo del gobierno nacional, por lo que les comentaba anteriormente, creó dos libros, una bitácora que se llama para que los docentes puedan ejercerlo después de que no se esté, para que se pueda tener el contacto entre los niños y la ciudad, que era como el objetivo de la Cátedra Futuro. Una bitácora, pero la bitácora está descargable, o sea, todo el mundo la puede tener. Muchas veces la utilizan por fuera de Colombia, más que acá, o pues obviamente por fuera de Nariño. Los presupuestos participativos, que fue un ejercicio tan lindo con comunidades que no había internet y tan complejo, creamos algo que se llama Gana Más, que es precisamente un formato para comenzar procesos participativos de presupuestos participativos sin necesidad del experto. O sea, cómo el ciudadano puede empezar creando un comité y comenzando a impulsar, así no tenga la voluntad política de esos presupuestos participativos. Entonces, pensar así para las veredas, para los pequeños municipios, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, es como hemos tratado de crear algunas tecnologías sociales para que eso se pueda lograr y que ese cambio de chip en el servidor público, en los gobiernos, pero sobre todo en la ciudadanía, que entienda que lo puede comenzar esos procesos a veces sin necesidad de recursos, a veces sin necesidad de que el gobierno tenga toda la voluntad política, pero es importante esa plataforma social. Sin eso tampoco se da. Es importante que exista ese elemento que permita esa emergencia de la ciudadanía. Vale, gracias. Mónica.
Bueno, pues yo creo que acá el que más podía responder y mejor es Javier a partir de, pues, de toda la experiencia que han tenido en Nariño, por supuesto. Y hay algo que Javier menciona que es muy importante de mencionar, y es que independientemente de tener una cantidad de recursos para desarrollar plataformas digitales tecnológicas, esto que llama Javier las tecnologías sociales o también tecnologías análogas, sí o sí siempre son necesarias y son una precondición para que funcione de todas maneras una iniciativa que tenga de todas maneras una plataforma digital. Es decir, la plataforma termina siendo un medio, pero no construye la innovación o no constituye la innovación el desarrollo de una plataforma digital, sino es justamente el proceso que se construye tanto con las comunidades, pero también con el gobierno. Es decir, pensar, y a veces es el error, que simplemente con el diseñar una plataforma digital, ¿no? Va a ser una plataforma y creer que con esto se van a resolver las brechas o las barreras, por ejemplo, del involucramiento de la participación ciudadana, que esto va a cambiar las formas de relación por parte de los funcionarios con la ciudadanía o viceversa, es un error. Y muchas veces se cae en eso. Dicen, no, queremos innovación, entonces se desarrolla una plataforma y piensan que lo resuelven y nada pasa, ¿no? Entonces acá el mensaje más importante es que, por supuesto, las tecnologías, y en este sentido tecnologías digitales como tal, son una herramienta muy poderosa, siempre, sí, solo sí o siempre y cuando se surtan, digamos, una cantidad de procesos que son muy importantes en la construcción, como él lo llama, de estas plataformas sociales, de fortalecer el capital social, las comunidades, el entorno, y esta relación con el gobierno que no se va a resolver con una plataforma. Entonces, el error está no en pensar que si es un municipio que no tiene presupuesto no puede implementar esas tecnologías. No, el error está en pensar que diseñando simplemente una plataforma está implementando estrategias de innovación pública y está resolviendo las barreras que constituyen porque no funciona. Entonces es muy importante entenderlo por ese lado. Gracias, Juan Felipe. Bueno, yo la verdad creo que si uno lo ve desde un municipio muy apartado, y hay que ser realista, es complejo llegar, digamos, a generar estos cambios y transformaciones en el marco de la innovación pública. Yo sentándome, digamos, en el despacho de un alcalde, digamos, de un municipio muy lejano, ¿no? Pero yo voy a hablar, digamos, de lo que yo creo que podría llegar a servir, o de pronto no, pero es lo que en este momento, digamos, la responsabilidad que tengo es decir lo que yo creo que se puede. Actualmente el gobierno nacional considero que tiene, digamos, una normatividad importante en términos de innovación en el sector público. En el Plan Nacional de Desarrollo hay una sección fundamental que habla de la innovación pública en el marco de unos objetivos, unas metas, y eso es importante para una entidad pública que quiera marcar, digamos, la voluntad de hacer cosas en innovación. Hace unos años no había tanto esa normatividad y muchas entidades públicas decían, ¿yo cómo lo hago? ¿De dónde me agarro? Si jurídicamente no encuentro una base para hacerlo, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo puede ser, digamos, un eje fundamental, pero también a nivel territorial se puede mirar, por ejemplo, el cómo se creó el CISNA en el papel, que le puede servir a muchas alcaldías y gobernaciones un poco para plantear cómo llevar a cabo equipos, áreas de innovación desde una justificación que en realidad pueda, digamos, dar cabida a que se cree. En Bogotá, por ejemplo, la capital, o inclusive en Medellín, o otras ciudades que ya están creando, digamos, estratégicamente unidades, áreas o acciones ligadas con la innovación, ¿no? Que eso era un gran problema antes. ¿Cómo lo hago si no tengo las bases jurídicas? Creo que hay un bagaje jurídico muy bueno que puede, digamos, servir para que una entidad pública pueda llegar a armar estos temas de innovación. También considero que no se necesitan muchos recursos para hacer temas de innovación y que no es solamente temas tecnológicos, sino que hay muchos recursos también en español, por ejemplo, que ha creado el propio Javier, que se pueden descargar de internet o se pueden, digamos, tener acceso para uno empezar a aplicar y desarrollar temas de innovación, ¿no? Se podrían socializar. En términos de oferta que da el Estado de formación, pues está la ESAP que está capacitando, tiene como meta en el Plan Nacional de Desarrollo capacitar a 8.300 servidores públicos en innovación de manera gratuita, ¿no? Y está haciendo 2 o 3 cohortes por año.
También Mintic tiene su curso de catalizadores de la innovación, que es muy bueno, de generación de capacidades de innovación en temas de tecnología, donde pueden aplicar servidores públicos de todo el país. Y en función pública, que es donde yo soy contratista, también estamos trabajando, digamos, dándoles o hablándoles con alcaldías y gobernaciones en el marco de lo que es la gestión del conocimiento y la innovación, por cortar algunas. No estoy diciendo que esto sea lo máximo que hay, pero en realidad hay algo como tal. Y es bueno tener eso mapeado. ¿Sí? Pero también creo que lo que debería empezar a hacer el gobierno nacional en el marco de esta política, y yo sé que ya lo está haciendo, creo que falta un poco más de acción sobre eso, en el marco de esta política de innovación pública, es ir a territorio, a encontrar a estos servidores públicos, a estos intraemprendedores públicos, buscarlos porque ahí están, y empezar a generar grandes redes regionales de innovación en el sector público conformadas por servidores públicos. No vayamos tan lejos, vamos a Chile, donde está esta red de innovadores públicos, o inclusive Argentina, que tenía su red también, su academia de modernización, si no estoy mal, no recuerdo, donde se empieza a trabajar especialmente en las regiones y se recogen estas experiencias de servidores públicos que a través del trabajo diario de resolver chicharrones públicos, como yo digo, tienen grandes capacidades de imaginación e ideación para resolver problemas que en Bogotá nunca habíamos escuchado. ¿Cómo empezamos a aprender de las regiones? ¿Cómo aprendemos de nuestros servidores públicos? Y eso se genera muchísimo gestionando el conocimiento de los servidores públicos, que en realidad está muy apagado. ¿Cómo lo potencializamos? Y acá saludo a las hijas de Mónica que están en vivo. Y termino. Bienvenidas, niñas, a esta conversación. Bueno, yo quisiera ceder, digamos, el espacio de cualquier conclusión que yo pueda dar a que me ayuden con una respuesta a una inquietud que nos manifiesta en los mensajes del Facebook, la Red Departamental de Mujeres del Cauca. Me parece importante que estén siguiendo esta conversación y nos tienen aquí una inquietud. Me gustaría que las ayudáramos con eso. ¿Cuál sería el rol de la organización social en la innovación social en lo público? Ya que hemos avanzado y trabajado posicionando el trabajo de las mujeres, pero en lo público se invisibiliza. Esta, como hablaba ahorita Javier, la importancia, Javier, Mónica y Juan Felipe, de la importancia de tener esa plataforma social, ¿no? Porque no solo podemos tener innovación pública desde las entidades públicas, también necesitamos esa plataforma social fortalecida. Entonces, digámosle a la Red Departamental de Mujeres del Cauca, cómo ellas desde su rol pueden apoyar o apropiar estos temas de innovación. No sé quién quiere hacerlo, Javier. ¿Quién quiere hacerlo? Bueno, no, la recomendación básicamente parte en que su ejercicio precisamente de la red, su trabajo social, su trabajo de innovación, la primera recomendación es precisamente que no lo ponga como un objetivo esa visibilización desde el sector público. Entendemos que se necesita trabajar en colaboración, que es supremamente importante. Lo que más buscamos es que cerrar esa brecha entre la sociedad civil, entre el gobierno, entre la misma empresa privada, que es fundamental en todos estos procesos, es súper importante, pero cada uno necesitamos tener un objetivo de innovación desde nuestro sector, en el sentido de que sea la ciudadanía la beneficiada. Si nosotros nuestra preocupación es cómo nos visibilizan, cómo nos ayudan con los recursos, cómo logramos impactar en cierto momento, perdemos nuestra esencia de ese trabajo desde la sociedad civil. Entonces, esa es como la primera recomendación. Lo otro viene en el hecho de la comunicación. Es decir, para nosotros en Nariño, créanme que muchas de las cosas, creo que lo acabamos de demostrar en Bogotá, donde el evento de lanzar el gobierno abierto en el Movistar Arena nos costó 0 pesos.
O sea, cuando hay procesos de todas maneras con muchos recursos que todavía no son visibles en Bogotá, de procesos de gobierno abierto. Y en este sentido, el poder lograr ese ejercicio a través del desarrollo creativo para que poder tener ese aliado y poder tener, bueno, mostramos esos elementos desde el Movistar Arena y poder impactar de una manera pues más centrada en la ciudadanía, lo logramos porque buscamos tener una estrategia de comunicación muy sólida que va enfocado en la gente y no en la administración, en este caso, pues la Alcaldía de Bogotá. Entonces, serían como mis recomendaciones. Gracias, Javier. No sé si Juan Felipe o Mónica quieren añadir. ¿Quieres decir algo, Mónica? Dale. Dale, Juan Felipe. No, tú. Dale. Ok, no, yo digamos que he estado en esa parte, digamos, desde el sector público, donde uno tiene muchísimos emprendedores, organizaciones que están haciendo innovación y a veces está uno con las manos atadas porque no sabe cómo poderlas ayudar. Y creo que la respuesta más sencilla sería decirle al grupo de mujeres que hablaran con la entidad pertinente dentro de la entidad pública, y me van a decir, ya lo hemos hecho y lo hemos hecho muchas veces. En ese sentido, creo que lo mejor es que deben seguir haciendo lo que están haciendo y levantar información que permita generar indicadores, que permita generar resultados como tal y buscar, o sea, si ya tocaron la puerta del sector público y no ha habido respuesta, sigan adelante, no se desanimen, seguramente más adelante alguna puerta en el sector público se abrirá, pero también para el sector público es complejo poder, digamos, mirar cómo se apoya este tipo de iniciativas en el marco de las competencias, los presupuestos, las estrategias. Lo que sí debería hacer el sector público, teniendo en cuenta estas innovaciones sociales, es no hacerse los de la vista gorda, porque en realidad hay muchas soluciones innovadoras que vienen de la propia comunidad, que son mucho más costo eficientes, son mucho más apropiadas por la ciudadanía, que en realidad si el gobierno las potencializa, puede en realidad generar soluciones mucho más efectivas. Las dinámicas burocráticas a veces generan que esto no se pueda hacer. Sin embargo, lo que se está viendo, especialmente a nivel internacional, con Naciones Unidas y su equipo de aceleración de laboratorios de innovación, es que están revisando especialmente cómo los gobiernos pueden apropiar esas innovaciones que vienen de abajo hacia arriba, que en realidad pueden mejorar de una manera más rápida, amigable, sostenible, los grandes problemas sociales. No, yo simplemente quería complementar, y es que, por supuesto, en la medida en que no haya un gobierno que sea abierto, ¿no?, al diálogo con los ciudadanos, es difícil poder decir de esta manera, ¿no?, se pueden hacer visibles ante el sector público. Sin embargo, y Juan Felipe también lo mencionaba, y a partir de varias experiencias que nosotros también hemos venido jalonando desde Fundación Corona, creo que en la medida en que la iniciativa logre ser relevante y legitimada de una manera mucho más amplia, ¿no?, con varios sectores sociales que también legitiman, digamos, la causa que está promoviendo la red, es muy posible que logre escalar, digamos, a un diálogo con un gobierno que posiblemente sea un gobierno muy cerrado para la apertura y el diálogo y el entendimiento de este tipo de causas que vienen desde la sociedad civil. Segundo, creo que, y Javier lo mencionaba, el tema de la creatividad, y también acá viene un tema que es muy importante, justamente como las tecnologías cívicas, y no tecnologías frente a justamente plataformas, sino modos de construir estos procesos cívicos de una manera diferente, también permiten lograr abrir algunos diálogos y algunos ejercicios de incidencia. Pero sí, lamentablemente, y nosotros lo vemos mucho, y justamente este proyecto que contaba Activo Buenaventura, el círculo virtuoso es muy importante para que todas, digamos, todas las esquinas, digamos, de la sociedad y justamente para el fortalecimiento de la gobernanza, son importantes que estén bailando sincronizadamente, ¿sí? Es decir, si logramos tener un gobierno que sea abierto, una ciudadanía que quiere involucrarse en lo público, unos mecanismos de incidencia que permiten este mejor involucramiento, va a funcionar mejor. No es fácil, pero es bueno aprender de algunas buenas prácticas y tratar sobre todo de ampliar y legitimar desde lo social de manera tal que permita escalar hacia arriba la iniciativa.
Muchas gracias. Esperamos que la Red Departamental de Mujeres haya escuchado estas recomendaciones de nuestros expertos. Bueno, ya pues vamos finalizando el evento. Mónica, Juan Felipe y Javier, este es el espacio para que puedan añadir alguna conclusión o dar un mensaje final a nuestra audiencia que está conectada a esta hora en este importante espacio promovido por Democratics. Tenemos 1 minuto cada uno, lo que pues quieran aportar, añadir a este espacio. Si quieren... Un momento. ¿Sí? Creo que hay otra pregunta en el chat, entonces yo creo que muy rápidamente la podamos contestar y no sé si las leemos rápidamente y las contestamos de manera general. ¿Les parece? Listo. Sí, listo. Francis Jaramillo, ¿cómo vinculamos la innovación pública con la prevención de violencias en contra de mujeres y niñas? A propósito de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres. Mónica. Bueno, yo quisiera contestar de muchas maneras, por supuesto. Pero hay 2 temas que a mí me parecen claves en esta discusión. Por un lado, cuando hablamos de medidas desde la innovación pública y que por lo general son medidas que vienen de lo público, hay un tema importante y es que ojalá tuviéramos más mujeres, ¿no?, en el sector público que puedan comprender y ser más sensibles a este tipo de problemáticas. Creo que uno de los grandes problemas justamente es que al tener tan pocas mujeres trabajando en el sector público, pues muchas veces no se está pensando no solo los problemas de violencia contra la mujer, sino una cantidad de temas relacionados con género que terminan siendo invisibles desde la perspectiva de lo público, y eso es algo que solo con eso creo que ya cambiarían muchas cosas con relación a temas de género y sobre todo con relación a la violencia contra las mujeres. Y segundo, a mí me gustaría traer un caso que seguramente también se viene implementando en otras ciudades, pero lo conozco un poco más en Bogotá, por ejemplo. Yo creo que una muy buena práctica que es muy fácil, que se implementó en el momento de la cuarentena estricta, y fue abrir en lugares de fácil acceso para las mujeres, como en los supermercados de Uno, en esto rápidamente para que las mujeres pudieran denunciar los casos de violencia intrafamiliar. O sea, son soluciones que son muy simples, ¿sí?, pero que simplemente con activar unos espacios de denuncia lograron atender mucho más fácil estos problemas de violencia intrafamiliar. Entonces creo que, y justamente hablando de que la innovación pública no cuesta, estas son medidas que lograron ser muy novedosas para responder a un momento crítico en la pandemia en donde las mujeres estaban siendo más víctimas de violencia intrafamiliar, y que por supuesto ayudó a evidenciar un problema, pero tratar poderlo enfrentar de mejor manera, obviamente con todos los retos que tiene. Pero yo, para no extenderme, eso creo que son 2 puntos que son claves en este sentido. Bueno, yo creo que, y retomando un poco lo que dice Mónica y mi papel como trabajador en el servicio público, en el gobierno y como contratista, creo que sí hay que, digamos, revitalizar este gran papel que tiene la mujer en la administración pública, no solamente desde unos cargos directivos, sino desde unos cargos medios o desde la base fundamental de la administración pública. Constantemente yo, en el día a día, todas las personas, la gran mayoría de personas con las que trabajo e interactúo, que son servidores públicos, en su gran mayoría son mujeres, ¿no? Y cómo podemos en realidad decirles que, también con los hombres que trabajamos en las entidades, que hay un papel fundamental y hay que empezar a exigirlo. Con el tema de los paneles, ¿no?, estos grandes paneles donde hay puros hombres, y uno dice, ¿y las mujeres están ahí? Sí están. Y un ejemplo es un canal de YouTube que hemos abierto con una amiga que se llama Lecciones Públicas, donde entrevistamos solamente mujeres que están haciendo innovación en el sector público, que es un poco también mostrar a la gente que dice que no hay, decir, no, sí hay, y no nos vamos a cansar, digamos, de mostrarlas que sí hay. Pero en el marco ya directamente de lo que debería uno hacer, si tiene algún proyecto, iniciativa innovadora, es primero hay que analizar directamente si las acciones que está haciendo la administración local, departamental o nacional en su caso están teniendo efecto, ¿no?, y si están sirviendo, porque no podemos decir que todo lo que se hace en el sector público no funciona.
Hay que revisar directamente con evidencia, con datos, si las medidas relacionadas con violencia de género están funcionando o no están funcionando, para poder decir si, bueno, vamos a hacer algo al respecto o queremos directamente presentar esta iniciativa, solución innovadora para resolver este reto. Pero también, además de tocar esa puerta, que si se llega a cerrar, lo que hablamos ahorita, hay que seguir, digamos, pedaleando estos temas, porque hay otro tipo de organizaciones que no son solamente públicas, que también están, digamos, convencidas de este tema y que pueden apoyar, ¿no? Y yo creo que entre más soluciones, más opciones tengamos, parecidas a las que menciona Mónica, etcétera, y más creatividad generemos, pues obviamente vamos a buscar resolver este gran problema, ¿no?, que tiene, en este caso, para mí, Colombia. Bueno, y como para complementar lo que se ha dicho, yo creo que he tenido la suerte esta pandemia, en este año sobre todo, de trabajar con organizaciones lideradas y en su mayoría, no en su mayoría, casi totalmente por mujeres, es decir, tengo reuniones semanales con la Human Rights Funder Network con 20 mujeres y solo soy el único hombre, y luego me reúno con AstraEA, que es otra organización de Estados Unidos, que son absolutamente también todas mujeres, es decir, a la semana tengo reuniones de trabajo con 50 mujeres, soy el único hombre, además que en Feeling mis dos socias son mujeres también. Entonces, he aprendido muchísimo, y uno de los temas, precisamente se está por salir un documento de una de las organizaciones que trabajamos, que se llama el cómo las grandes empresas de tecnológicas criminalizan a las pequeñas organizaciones, sobre todo de mujeres. Ese documento debe salir más o menos a mediados de diciembre. Y es muy interesante lo que hemos aprendido en ese sentido, y la recomendación básica es cómo podemos generar precisamente ese canal de empatía, es decir, tanto estas mujeres que están siendo violentadas, más las personas, sean hombres y mujeres que están en el sector público, que se entiendan los dos elementos para precisamente generar los procesos de innovación. Ahí es donde siempre hay brechas, no solo en este tema, sino en cualquier otro. Es decir, la forma en que ven el problema el sector público es muy diferente a cómo está sucediendo en la realidad, y cómo las personas que están sufriendo esperan la ayuda del gobierno, también parten del hecho de que son gobiernos abiertos, de que tienen una obligación y todo, y no es así. Entonces, entender cada sector, esos contextos van a permitir generar unas soluciones pues mucho más innovadoras e interesantes, ¿no? Perfecto, entonces ahora sí el minuto de conclusiones, de despedida, y pues aprovechar y agradecer a la audiencia por estar conectados con nosotros a esta hora. No sé quién quiere empezar. Mónica, que creo que tiene que ir a atender a sus hijas. Sí, más o menos, ya hasta ahora empiezan a llamar la atención de la mamá. Bueno, no, primero que todo, Tatiana y Ivonne, agradecerles por este maravilloso espacio, realmente, y pues por supuesto con poderlo compartir con Juan Felipe y Javier. Yo agradezco muchísimo que se abran estos espacios para poder discutir sobre la importancia de la innovación pública, del gobierno abierto, lo que esto implica, los retos, los desafíos. Yo creo que queda mucho por delante, muchos retos, muchos aprendizajes, y creo que en la medida en que tengamos estos espacios de diálogo y de intercambio, y la posibilidad además de que personas interesadas también puedan interlocutar con este tipo de diálogos que estamos teniendo, pues cada vez más se va abriendo y se va posicionando este tema que es tan importante. Entonces, pues muy agradecida por el espacio, y bueno, ojalá tengamos más así para seguir hablando de estos temas que son pues, que apasionantes y tan importantes para el país. Muchísimas gracias. Juan, Felipe. Sí, lo mismo, ¿no? Tatiana y Ivonne, agradecerles. A Javier y a Mónica, es bueno volverlos a ver, compartir este espacio con ustedes. Yo solamente quiero dejar una reflexión final, digamos, que es lo que he venido trabajando en estos últimos años sobre los temas de innovación pública, y es que la innovación pública se está volviendo una moda, lastimosamente. El gran problema acá, y es primero que no hay que comer entero de estos temas,
Y la única forma de no comer entero es generando evidencia. En el sector público, si queremos en realidad mostrar que hemos cambiado algo, necesitamos generar evidencia. Y no nos estamos preocupando en la innovación en el sector público, bueno, aunque el Plan Nacional de Desarrollo lo dice y el DNP está trabajando en eso especialmente, en que tenemos que medir si en realidad las iniciativas de innovación pública están generando productividad, mejorando experiencia del servicio, democracia y resultados. Si no, ¿cómo podemos decir que esto funciona si no se vuelve una moda? En ese sentido, si no hacemos eso, vamos a caer en lo que la innovación pública trata de atacar. Son planes, programas, proyectos, gasto público, que no se sabe si generó los resultados o no, y que termina siendo un capricho de personas. Eso, digamos, es mi mensaje final sobre estos temas. Muchas gracias, Javier. Sí, también agradecerle a Tatiana, Ivonne, hace rato no veía Ivonne, tuve la suerte de trabajar con ella en USAID. Y obviamente siempre es grato aprender y compartir con Juan Felipe y Mónica todos estos temas, y creo que si siempre nos encontramos es porque algo bueno estamos haciendo. Nos encontramos en distintos espacios, contamos distintos proyectos y ya son varios años, y creo que eso es gratificante de todas maneras, independientemente de hasta dónde lleguemos o del impacto que tengan nuestros proyectos y demás. Creo que ese esfuerzo en la parte humana pues gratifica mucho y es siempre genial poder compartirlos con ellos. Yo muy de acuerdo con lo que dice Juan Felipe, y yo diría que por la experiencia que se tuvo en Nariño y más, iría un poco más lejos diciendo que ya casi está la evidencia de que vamos por mal camino. Y digo que estamos por mal camino porque ya llevamos bastante tiempo, ya se está hablando de Estado abierto, todavía estamos en pañales en gobierno abierto. Entonces, imagínense, entonces el problema de volverlo algo técnico, algo de moda, alejados de los temas reales, de ver la evidencia, de cambiar las vidas de las personas, de lograr realmente poner a la ciudadanía en el centro. Estamos lejos, o por lo menos lo que ya hemos hecho creo que ya no ha servido. Entonces la invitación siempre es a estar nosotros como esa obligación también de estar innovando en estos procesos, de entender que muchos de los elementos que hacemos no generan eso que en esencia buscamos con la ciudadanía, que muchos de estos procesos están manejados todavía por temas políticos y que lastimosamente se caen luego, o que surgen dependiendo del político, y no debería ser así. O sea, sí debería ser más un ejercicio de defensa ciudadana y demás, pero para eso necesitamos ya cambiar muchas de las metodologías que tenemos y muchos de los ejercicios de trabajo, porque creo que vamos por un mal camino. Estamos convirtiendo algo en moda y cada vez mostrando elementos que tienen menos impacto que el anterior. Entonces siempre la invitación y siempre la base está en el ejercicio creativo para proponer nuevas cosas, para involucrarnos en nuevos cuentos, como el que les acabo de decir, que va a estar trabajando 3 universidades, la Javeriana, los Andes y la Nacional en Bogotá, con nosotros con Feeling, en el ejercicio de ver cómo los gobiernos en el futuro se involucran en el tema de diseño. Porque creemos ya de decir, bueno, nos cansamos de hablar de gobierno abierto, de innovación, por lo menos en Feeling. Vamos a hablar de diseño en gobierno, entonces, y vamos a ver la importancia, a ver si cambiamos ya por este otro camino, porque por nos dimos cuenta que estamos ya pasando nuestros años y seguimos viendo que no ha cambiado absolutamente nada. Muchas gracias. A ti, Javier. Tatiana, ya para despedirnos. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, Javier, Juan Felipe, pues por aceptar esta invitación, por el esfuerzo pues que han hecho moviendo sus agendas y acompañarnos. Desde Democratics y desde la sociedad civil, pues estaremos siempre atentas y atentos a promover estos temas que nos parecen tan importantes, sobre todo para inspirar a los funcionarios y a los gobernantes, que son los que toman las decisiones y hacen que estas cosas también pasen, ¿no? Entonces, desde la Fundación, pues estaremos atentos a lo que podamos servir. Desde aquí, desde el Departamento del Cauca,
en aras de seguir promoviendo estos temas y sobre todo pues que esto contribuya a la Agenda 2030 y a un mundo pues mucho más sostenible. Pues ya para finalizar, pues los invito pues a seguir en nuestras redes sociales y también a las personas que nos siguen a conectarse el próximo 10 de diciembre en nuestro 5º webinar que estará dedicado a hablar de liderazgo y control político desde los consejos municipales. Y pues Ivonne, muchísimas gracias, Javier, Mónica, Juan Felipe, un gusto y gracias por la generosidad que han tenido con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros invitados Juan Felipe, Javier y Mónica por los importantes aportes que cada uno nos compartió en este diálogo, y al público agradecemos su atención e interés y esperamos que sigan conectados con las iniciativas de la Fundación. Recuerden que este espacio se realizó por iniciativa de Democratix y fue posible gracias al apoyo del Centro Comercial Campanario, el Grupo GELEC, Stack Tecnología y La Trueca. Hasta pronto y mil gracias a todos y a todas por acompañarnos. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias.